y ha levantado mucha polémica sobre temas sobre los que todos quisiéramos seguir conversando, porque de pronto sentimos, Grace, máster en políticas públicas y urbanismo, sentimos que la ciudad se nos escapa, pero no entendemos por qué, qué fue lo que ocurrió, en qué tiempo ocurrió, y la pregunta sería, ¿qué estábamos haciendo mientras ocurrió también? Bienvenida, muy buena tarde, muchas gracias. Gracias por la invitación, me agradezco mucho. Tienes un gran arrastre en redes sociales, te seguimos muchísimos. Ha sido increíble, la verdad, desde que empecé a hacer videos, no tiene tanto realmente, en mayo es cuando empecé a subir videos en TikTok. El primer tema fue sobre el anillo periférico, el segundo, luego sobre la gentrificación, que es un tema que sigue vigente y sigue creciendo. Pero lo más increíble ha sido justamente darme cuenta que a todos nos importa, nada más a lo mejor y no teníamos las palabras para explicarlo. Para muchas personas que no, pues como yo, no, que particularmente me importó ese tema para estudiarlo, pues te importa, pero no estás seguro de dónde viene o qué hacer para solucionarlo. Y creo que eso es lo que a lo mejor, y me han dicho que es lo que más ha pegado con las personas, la explicación de por qué está pasando, pero también qué podemos hacer, cómo podemos incidir como sociedad. Partimos entonces de cuándo pasó y qué fue lo que ocurrió. Pues yo creo que hay procesos urbanos que sí son naturales, fenómenos urbanos como la urbanización, que simplemente es que pues necesitamos más espacio porque hay más gente y tienen que vivir en algún lado. Y cuando vive una persona en algún lado, pues necesitamos escuelas, necesitamos calles, necesitamos comercios, necesitamos diferentes cosas. Entonces yo creo que la problemática se ha dado en que vino ese proceso, se acelera por distintos factores. Yo sí creo que ha sido en los últimos 10 años que se ha dado ese crecimiento tan brutal. Y a lo mejor y probablemente me doy cuenta más porque es el tiempo que yo me fui a estudiar al extranjero y estuve 10 años fuera, regreso y digo, ¿qué es esta cosa gigante que ahora tengo acá en Mérida, ¿no? Increíble, ¿no? Completamente. Sí, no, y el tráfico, todos los problemas que vienen de un crecimiento descontrolado, pero yo creo que la gente escucha eso de hay que crecer con orden, hay que ordenar el territorio y son conceptos que pueden ser muy vagos, ¿no? Pero es algo tan simple como si yo voy a hacer una casa, ¿qué cosas puedo permitirle a otras personas hacer alrededor de esa casa? O sea, si yo voy a permitir que en esta cachito de suelo haya casas, entonces a lo mejor y no debería permitir que haya una gasolinera al lado, ¿no? O si hay una calera, por ejemplo, a lo mejor y no deberían haber viviendas al lado, ¿no? El caso de Cholul, que está muy reciente ahorita. Sí. Hay un tema, me parece, en Cauquel con unas gaseras que igual, pues, pero no es nuevo. Me parece que en Francisco de Montejo estaba la siderúrgica, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces, pues eso pasa. En Harbor estaba la siderúrgica. Claro, en Harbor estaba la siderúrgica. Entonces, hay los procesos. Bueno, si nos vamos más atrás, en Sendero estaba el Carta Clara, ¿no? Carta Clara. Entonces, son procesos de urbanización. Sí. Necesitamos más espacio para crecer y hay que ir cambiando los suelos. ¿Borrar todo el vestigio en la zona y construir sobre no necesariamente. Podemos cuidar ciertos espacios. Lo que pasa es que ese es precisamente el tema, el que no lo hemos cuidado. Si yo tomo la decisión como municipio, porque en este particular caso el municipio es el que tiene la facultad, la federación le da al municipio la facultad de decidir sobre qué se va a hacer en el territorio, en el suelo, ¿no? Si aquí vas a poner una casa o qué vas a hacer y qué actividad vas a permitir. Entonces, si yo decido, bueno, vamos a intentar algo nuevo, ¿no? Vamos a intentar que en vez de que tengamos, como siempre ha sido, una serie de casas que tengan su escuela, su iglesia, que tengan su mercado, como son los barrios tradicionales, y como siguió creciendo la ciudad en la Alemán, en la García Jiménez todavía es así, ¿no? Tenemos casas, pero tenemos su mercado, su iglesia, su escuela, sus equipamientos urbanos cercanos a la gente. Y muy buenas calles, muy amplias, sobre todo aquí en esta colonia, García Jiménez. Claro, o sea, son calles que son adecuadas, ¿no? Entonces, y con mucha vegetación, muchos árboles, salvo, algunos que se han perdido, sí, sobre todo en la colonia Cupules. Pero entonces llega una nueva forma de crecer que dice, ¿sabes qué? Pues desafortunadamente el poder económico es muy fuerte, ¿no? Y yo digo, bueno, yo le saco más dinero entre más vivienda haya por metro cuadrado. Entonces, si yo hago que tenga yo más vivienda, uno junto a otra, voy a sacarle más lana. Entonces, vienen esos cambios a partir más o menos de cuando se hizo pensiones, de permitir más uso solo vivienda y menos uso mixto. Y eso, si tú tienes más vivienda junta, quiere decir que vas a tener menos, o sea, vas a tener que trasladarte distancias mayores para llegar a un súper,
para llegar a la escuela, para llegar a un hospital. Y si tienes que trasladarte a distancias mayores, necesitas un carro. ¿Cuál sería el reto, en tu opinión? Porque yo todavía me acuerdo, parece que fue ayer, que la última colonia donde yo vivía, que era la Díaz Ordaz, ahí terminaba la ciudad y seguía el Centro Deportivo Bancario, que ya estaba prácticamente en la orilla. Y hoy te sigues de largo y atraviesas periférico y la ciudad se nos fue totalmente del control, una especie de dona, en algunas zonas vacías en el centro de la dona y por fuera de la dona la carga poblacional tremenda, ¿no? Sí. Le hace Canacín. Sí, se comió Canacín, ¿no? Como se ha comido en muchas comisarías y se está comiendo Cauquel, se está comiendo hasta Concal, ya está llegando a la ciudad. Es una combinación también de cómo crece la ciudad de forma horizontal, que no hemos tenido una buena estrategia de crecimiento vertical y de redensificación, o sea, poner más gente en menos espacio, o sea, crecer vertical. La estrategia que se ha usado hasta ahora de esos viviendas verticales ha sido mucho orientado hacia los departamentos de lujo. Entonces, cuando hablamos de oferta de vivienda, tenemos que recordar, oferta y demanda de vivienda, tenemos que recordar que no toda la oferta es igual y no toda la demanda es igual. Entonces, hay mucha demanda de vivienda, pero no, la oferta de vivienda que hay no es de vivienda que sea accesible. ¿Hay riesgo de alguna burbuja? Sí, por supuesto. ¿Estamos al límite de? Sí, yo creo que ya fue documentado también que es un tema que... El problema de las burbujas inmobiliarias es que no puedes saber si ya se va a explotar hasta que explota. Porque en teoría podría haber un usuario final. O sea, podría haber un usuario, si tú se lo vendes y pasas la papa caliente, en teoría siempre va a haber alguien que te la quiera comprar hasta que ya no hay. Entonces no sabemos en qué momento va a explotar. Pero la realidad es que sí va a explotar. Hay demasiados departamentos deshabitados. El porcentaje de ocupación de muchos de esos departamentos de lujo es muy, muy bajito. O sea, la gente no los está comprando para vivir. Yo veo, por ejemplo, a un trabajador con cierta desilusión, le entregan su casa del Infonavit y te dicen, ¿te vas hasta Junumba? ¿Hasta Ocú? Porque es la zona más o menos donde se está yendo la gente, ¿no? O al sur, pero detrás de la reserva de Cuxtal. Oye, pero si mi trabajo está en el centro de la ciudad, si mi trabajo está en la Gran Plaza o en alguna zona del norte de la ciudad, pues, ¿cómo te las apañas, no? Sí, y eso es algo muy importante. En la reciente reforma, que las reformas que hicieron relativas a la vivienda, al 123 constitucional, por ejemplo, se cambia la definición de vivienda digna a vivienda adecuada. Y la vivienda adecuada tiene que cumplir ciertos criterios para que sea adecuada. Y uno de esos criterios es la ubicación, que esté cerca de, que tengas acceso a oportunidades. Y las oportunidades son económicas, educativas, sociales. O sea, cuando platico sobre ese tema, hablo de que en nuestro día nosotros tenemos cierto número de horas para trasladarnos de un lugar a otro, ¿no? Entonces, dependiendo qué medio de transporte yo uso también y en qué ciudad vivo, si una ciudad que depende del carro, ¿no? Pero dependiendo del medio de transporte, yo puedo llegar hasta cierta distancia con esas horas que tengo para trasladarme. Y entonces eso forma un muro alrededor de mi vida. Y fuera de ese muro hay escuelas a las que no puedo ir, centros comerciales a los que no puedo acceder, círculos sociales en los que no puedo pertenecer. Entonces hay dos formas de expandir ese muro o expandir mi acceso a oportunidades, ya sea expandir el muro con un transporte que me lleve más lejos en menos tiempo o poner más oportunidades dentro de mi muro, que sería el caso, por ejemplo, en el sur de la ciudad, que el problema es que no hay oportunidades dentro de tu muro. Están haciendo otro Walmart, pero siempre en las mismas zonas, ¿no? Y no se van para abajo. Entonces necesitamos mejorar la distribución de oportunidades si queremos mejorar que la gente pueda acceder a ellas. Parece un cliché, pero el sur sigue siendo castigado. Sí. Porque veo, por ejemplo, en la colonia Esperanza, Miraflores, en la zona cercana al barrio de San Cristóbal, casas vacías que están cayéndose en pedazos y que los nietos o los hijos dijeron, me voy a Herradura, Ciudad Cauquel, me voy a cualquier otro lado, pero no voy a reconstruir la casa de la abuela. Y se siguen fundando fraccionamientos muy lejos de la ciudad. Sí, ahí vienen distintos procesos. Ahí es cuando empiezan los procesos de gentrificación. Hay muchas situaciones también normativas que a veces a ti como local no te permiten hacer ciertos cambios en ciertos edificios si son muy en el centro, pero a veces simplemente tú no puedes mantener esa casa, ¿no? No tienes la capacidad de mantenerla
o quieres una casa nueva, o por cualquier motivo te vas y o terminas quieres tener vendiendo. una extrita para hacer mejoras en la que te vas a ir a vivir. Claro, también pero puede te ser. Alejas. Pero te alejas, y ese es el problema, que seguimos construyendo fraccionamientos que están demasiado lejos de las oportunidades. ¿Planes juntos existen, están disponibles? Pues que yo sepa, se está haciendo un programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana de Mérida, que ya es muy necesario. La autoridad que regula, en teoría, la parte metropolitana sería en este caso el IMDUT, el Instituto de Movilidad, Desarrollo Urbano y Territorial. El IMDUT es el que sería el encargado de dictar las políticas metropolitanas, ¿no? Que son como generales de cómo debe de funcionar el ordenamiento territorial, o también pues respondiendo a lo que dice la Federación, y luego el Estado, y así, ¿no? Hasta que el municipio es el que tiene realmente la decisión final. Tú abordaste en alguno de tus videos, que tienen muchísima audiencia, el tema de la ciudad o los servicios a no menos de 15 minutos de tu casa, sí, ¿no? Sí, es ese concepto que ahorita se está utilizando mucho, que está sonando mucho, la ciudad de los 15 minutos en el mundo. No necesariamente significa 15 minutos, significa que tú puedas acceder a oportunidades, a servicios cerca de ti, que no tengas que ir más de media hora de traslado, 40 minutos, 1 hora de traslado. Y regresamos al concepto de cómo eran los barrios tradicionales, cómo se vivía si vivías en San Sebastián. O sea, tenías pues necesidades básicas alrededor de ti. Hasta que no tenías que ir a otras cosas, podías salir del barrio, pero si necesitabas ir al mercado, ahí estaba el mercado, la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto es ese: impulsar más el uso de suelo mixto y dejar atrás el uso de suelo solo de habitacional, que es el que provoca que te tengas que trasladar largas distancias para acceder a los servicios. Me antoja Santa Fe, por ejemplo, los servicios son escasos adentro del apartheid. Claro. Allá dentro del lugar. Sí. Me parece que es un fraccionamiento extraordinario en vegetación, la vivienda es muy sólida, creo que Promotor hace buenas casas, pero lejos de los servicios. Sí, y entonces ese es el problema. Largas colas, tienes que tener auto para vivir ahí. Y ese es el problema también con las privadas. O sea, hay un problema muy grande de las privadas, que si tú sacas los números, las zonas urbanas mixtas subsidian a las privadas por la cantidad de dinero que el municipio gasta para que las privadas puedan acceder a servicios. Y nos referimos a que cuando tú haces tu privada, pues tú tienes que, para que accedas a servicios, pues tienes que conectarte con la ciudad, y cuando con los carros tienes que utilizar las calles, y esas calles se hicieron con dinero público. Y todos los servicios que tienes de infraestructura urbana son más los que tenemos que utilizar para poder servir a una privada. Haz de cuenta, abres un hueco en la pared y que por aquí salgan los carros disparados rumbo a una vialidad que pagamos todos. Claro, rumbo a una vialidad que pagamos todos, porque tú no tienes esos servicios en tu privada. Internamente. Y lo mismo pasa en esas zonas como en Santa Fe, que Santa necesariamente, Fe, Country, claro, y las privadas necesariamente te obligan a salir por un mismo punto. O sea, son total y completamente fomentan el uso del automóvil. Lo que necesitamos es evitar esas prácticas. Y al mismo tiempo no oxigenan las vialidades, porque esos muros totalmente nos llevan a dar la vuelta completa. Y queremos llegar a Concal, queremos llegar a algún otro punto, hay que darle la vuelta y no hay manera de cruzar. Sí, el periférico ya perdió la idea para la cual fue hecha originalmente, que sea un límite para las ciudades, ya se perdió completamente. Me parece que durante el gobierno de Patricio Patrón fue cuando se cambian los permisos de uso alrededor del periférico y empiezan a permitirse los usos habitacionales. En el momento en el que tú permitiste usos habitacionales para que hagan todos esos fraccionamientos, esa vía ya no puede ser una vía rápida. Y esa vía ya no puede tener nada más las entradas que tiene. Necesitamos algo que se llama permeabilidad urbana, que es precisamente que haya calles que te permitan llegar desde otros puntos hacia los fraccionamientos. No puede ser que de Los Héroes solo tengas 2 salidas. Necesitas otras salidas, necesitas que Los Héroes conecte a Chichi Suárez, por ejemplo, ¿no? Hablando de ese fraccionamiento en particular. Eso no quiere decir que eso va a aliviar el tráfico, esa es otra conversación completamente, pero sí necesitas tener más permeabilidad, y el periférico como vía rápida ya no puede existir. Hay que intervenir esa vía. Pues a seguir empujando el carrito, por lo menos con la opinión, que pues, a ti te hacen mucho caso. Pues muchas gracias por abrirme el espacio para que más personas puedan escucharlo. Sí te escuchan las autoridades, ha sido
conversado con las autoridades municipales, con la gente sobre el tema? ¿Las hemos- universidades, con los muchachos? He tenido oportunidad de que las cosas que denunciamos sí se atiendan. Sí ha sucedido que nos atiendan en el ayuntamiento y en el estado, en algunas de las dependencias. Más que nada, no necesariamente porque yo fui, sino porque lo único que hago es ponerle palabras a lo que las personas están sufriendo y viviendo. Y yo creo que es evidente que hay un despertar de la sociedad. Ese es mi sentir cuando voy a las colonias, es que las personas ya no están quedándose calladas, ya están queriendo hablar, ya están queriendo soluciones. Y creo que lo que yo hago es llevar eso a las redes sociales de una forma que sea más fácil de entender para todos, que no sea súper técnica. Y yo sí creo que es una forma de decirle a las autoridades, oye, ¿sabes qué? A las personas ya no les puedes ver la cara, o sea, ya saben qué onda, ya saben qué está pasando, y si no lo saben, pues voy a hacer todo lo que yo pueda para que lo sepan. Pues muchas gracias. Te seguimos en En Facebook, arroba Twitter. Grace Carrillo C, en TikTok, en Facebook Graciela Carrillo, en Instagram también, y en Twitter, que ya saben. Y en Twitter o en X, como es ahora. Sí, en X, sí, cierto. Como X. Grace Carrillo, arroba Grace Carrillo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bienvenida, como siempre.